ingeniero. Voy a explicar la partición de discos en el sistema operativo Windows Server 2008. Para ello nos vamos a inicio, herramientas administrativas, administración de equipos. Nos sale un mensaje y le damos que tenemos que continuar. Vamos a administración de discos y vemos que solo tenemos un disco, y en el ejercicio nos dice que necesitamos 3 discos más. Para tener los 3 discos más nos vamos a la pestaña del VMware, seleccionamos la pestaña VM, le damos en Settings y tenemos que añadir aquí 3 discos duros más. Entonces le damos siguiente, siguiente y así hasta que nos llegue al nombre. Le vamos a nombrar a este como el disco duro número 1. Le damos finalizar y ya vemos que tenemos. De la misma manera hacemos con los dos siguientes. Se le vamos a nombrar el disco 2 y el último disco 3. Una vez creados los 3 discos más, le damos OK. Abrimos la administración de equipos y vemos que están aquí los 3 discos. Esta flechita para abajo roja que vemos aquí significa que están deshabilitados. Entonces le vamos a habilitar, le damos inicializar disco. Inicializamos los 3 discos, le damos a aceptar y ya, vemos que está inicializado. Ahora nos vamos desde el símbolo del sistema, vamos a crear las particiones que nos piden en el ejercicio. Para eso insertamos el comando disk_part. Damos que continuemos y ya entramos a la ventana del disk_part. Ya, aquí el primer literal dice que creemos una partición primaria L de 15 GB. Entonces le damos, antes le tenemos que seleccionar el disco, entonces para ello debemos listar con el comando list disk. Entonces vemos que ningún disco está seleccionado, entonces ahora seleccionamos el disco 1 con la palabra reservada select y el consiguiente del número de disco. Nos faltó el disk y ya nos dice que el disco 1 está seleccionado. Ahora nos vamos a crear la partición con el comando create partition primary seguido del tamaño del disco. En este caso, como nos dice de 15 GB, es de 15.360 megabytes. Presionamos enter y como vemos en interfaz gráfica también aquí ya se ha creado. Después le asignamos una letra, como dijo la letra L, entonces le asignamos la letra L. Ya. Una vez asignada la letra, le damos formato de archivo con la palabra reservada format fs, que es file system, y nos pide que sea fat, entonces le ponemos fat32. Le etiquetamos también con la palabra label y entre comillas el nombre. Como es para un sistema operativo, le ponemos Linux. Y quick para que se formatee de manera rápida. Esperamos a que se formatee y listo, ya formateó. Ahora dice que creemos una partición lógica. Pero para crear la partición lógica debemos tener una partición extendida. Entonces creamos la partición extendida. Y partition extend, listo.
Como vemos, le vamos a dejar ahí, no vamos a poner un porque nos dice que de lo que sobra del disco duro. Entonces le damos enter y ya hemos creado la partición extendida. Entonces dentro de esta partición extendida vamos a crear la partición lógica con el comando create partition logical. Y de igual manera se pone el tamaño del disco porque sabemos que es lo que sobra. Entonces le damos enter. Y como vemos, ya tenemos creado en interfaz gráfica también ahora el disco duro, la partición del disco duro. Dice que ese debe tener la letra L, entonces le asignamos la letra F. Ya está asignada la letra F, como vemos en interfaz gráfica también. Ahora le vamos a dar formato. Este tipo de formato es de NTFS. Ya una vez ingresado bien el comando, entonces nos va a formatear. Esperamos. Ya, una vez ya está dado formato, ya. Bueno, una vez ya realizadas las particiones en el disco duro 1, vamos a proceder a realizar las particiones en el disco 2. Para ello, seleccionamos, listamos los discos. Ahora vamos a seleccionar el disco 2, que es el que vamos a particionar. Primeramente nos habla de volúmenes en el ejercicio, entonces debemos convertirle en dinámico y lo hacemos con el comando convert dynamic. Listo, dice correctamente. Como también vamos a ocupar también el disco 3, entonces seleccionamos el disco 3 y también le convertimos en dinámico. Una vez que estén los dos discos dinámicos, vamos a seleccionar el disco 2, que es en el que vamos a trabajar. Primero nos dice que necesitamos un volumen de 20 gigas. Entonces creamos un volumen simple de 20 gigas, que sería 20.480 megabytes. Listo, una vez creado la partición, podemos ver también en interfaz gráfica cómo está creada la partición de 20 gigas. En este caso vamos a extenderle porque el ejercicio nos pide un volumen extendido. Pero antes debemos asignarle una letra. En este caso nos pide la letra L, pero como la letra L ya está asignada anteriormente, vamos a escoger la letra I y le damos enter. Entonces vemos correctamente que se asignó la letra I en la partición y ahora vamos a dar formato. Y también le vamos a dar un nombre a la partición que va a ser documentos, porque en el disco nos dice que va a almacenar documentos, y seguido la palabra quick para que se formatee rápidamente. Ahora esperamos que se formatee. Listo, una vez formateado vamos a crear el volumen extendido. Para ello utilizamos el comando extend seguido del disco al que vamos a extenderle y el tamaño de la partición, que debe ser de 20.480. Damos enter y vemos que automáticamente se convirtió en un volumen distribuido, ya que eso nos pide en el ejercicio. Entonces documentos va a tener en total 40 gigas
y se van a almacenar 20 en el disco 2 y 20 en el disco 3. Por eso es que anteriormente le convertimos en dinámico también al disco 3. Ahora nos pide un volumen seccionado, dice, para videos publicitarios. Para ello vamos al comando create volume stripe de tamaño, el volumen stripe en el disco 2 y 3 y el tamaño. En este caso nos pide 20 gigas, pero como es un volumen dividido, vamos a almacenar 10 en el disco 2 y 10 en el disco 3. Entonces para ello ponemos 10.240 megabytes. Damos enter y vemos que en interfaz gráfica se nos creó un volumen seccionado de 10 gigas en cada uno. En total sería 20 gigas que nos piden el ejercicio. Ahora vamos a asignarle una letra. Vamos a asignar la letra P. Una vez asignada la letra P, vamos a dar formato. Y se va a llamar publicidad, ya que es para videos publicitarios. Damos enter y esperamos que formatee. Listo, como podemos ver que está dado 100% de formato y en interfaz gráfica también nos sale el nombre de la partición publicidad de 10 gigas y 10 gigas repartidos en el disco 2 y 3. Ahora nos pide un disco espejo. Para ello vamos a crear primero un volumen simple. En este caso ya no le vamos a poner tamaño, ya que es lo que nos sobra del disco, ya que nos pide 10 gigas y lo que nos sobra es 10 gigas. Una vez creado el volumen simple, vamos a asignarle una letra. En este caso nos dice la letra V. Una vez asignada la letra V, como vemos en interfaz gráfica también que está asignado, vamos a dar formato. Y esta partición se va a llamar ventas. Seguido de la palabra quick para que dé un formato rápido. Ahora vamos a esperar que formatee. Listo, como podemos ver ya nos dio el formato completo 100% y como vemos aquí tenemos un volumen simple. Como nos pide volumen espejo, le vamos a crear a este momento el volumen espejo con la palabra add seguido del disco en el que se va a almacenar. Entonces le ponemos en el disco 3, add disk 3. Le damos enter y esperamos que cree la partición espejo. Dispar ha agregado satisfactoriamente el reflejo del volumen. Como podemos ver aquí, ya está hecho el reflejo del volumen acá. Entonces ahorita solo está sincronizando y va al 29%. Esperemos que un momento que sincronice. Listo, una vez sincronizado, hemos terminado con lo que necesita lo que nos requieren en el ejercicio. Como podemos ver, tenemos la partición de Linux de 15 gigas con el archivo FAT32, oficios de 25 gigas, que es lo que sobra del disco 1, con 25 gigas y un file system de NTFS. Ahora tenemos un volumen distribuido en el disco 2 y en el disco 3 de 20 gigas cada uno, en total 40 gigas para documentos. Publicidad, un volumen seccionado que en total suman 20 gigas. Y ventas, que es solo 10 gigas, sino que aquí lo que se almacena en el disco ventas, o sea en la partición ventas, se va a sincronizar automáticamente o copiar en la otra partición que se denomina ventas. Esto es un volumen seguro.
Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias.